Bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos. Acompáñenos en la siguiente hora de música, entrevistas, noticias e información sobre los derechos humanos. El Universo de los Derechos Humanos es un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos en una nueva emisión desde aquí, desde el 550 de Radio Aztlán. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Ángel Ayala y estaremos en esta siguiente hora platicando sobre temas de derechos humanos. Como cada semana, pues buscamos esta información que puede ser de su interés, que sea presentada atractivamente y la verdad le agradezco que esté con nosotros como todas las semanas. Antes de iniciar, como siempre, con el tema de hoy, que es un tema muy interesante, un tema que cada octubre tocamos, de hecho hemos tenido programas muy memorables aquí en este mismo espacio sobre el tema que vamos a platicar hoy. Antes de entrar en ese tema, quiero comentarle, como es costumbre, las actividades que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos realizó en la última semana, y una de ellas pues fue otra sesión del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz, en el cual participó la doctora Yasmín Araceli Flores Montes con el tema del derecho humano al acceso a la justicia a través de los métodos de solución de conflictos para la convivencia pacífica y herramientas generadoras de bienestar. Son temas especializados en derechos humanos, los cuales, independientemente de que usted siga este seminario permanente o no, están disponibles en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, tanto en la página de Facebook de la Comisión de Derechos Humanos, que es Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, y también puede encontrar este video en YouTube. Asimismo, pues puede conectarse, puede estar atento a nuestra página para que sepa cuando se realiza en vivo. Son muchas sesiones. De hecho, este 8 de octubre cumplimos un año de haber iniciado con el Seminario Permanente en Derechos Humanos y Cultura de la Paz. Por lo cual, pues bueno, les invitamos a que sigan participando en este. Otra actividad también muy interesante que tuvimos fue la capacitación al personal de enlace de la DGETA y que está ubicada del estado, que está ubicada en el Cebeta de la localidad de Pantanal, en el municipio de Jalisco. En esta capacitación se impartió el tema de derechos humanos en el servicio público y responsabilidad de los servidores públicos, y participaron pues el personal de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del área de la Secretaría Ejecutiva. Es importante involucrar a todo el personal que se relaciona con la educación, no nada más a maestros y directivos, porque pues la defensa de los derechos humanos recae en todas las personas. Y bueno, además de las actividades propias de la comisión, también pues que realizamos día con día. Una de las actividades que les quiero anunciar, que todavía no sucede, pero va a suceder el próximo 10 de octubre, es la proyección de la película Rojo Amanecer. Esta película es una película pues muy importante en nuestro país, porque refleja una acción que sucedió el 2 de octubre de 1968. Es una visión del director Jorge Fons. Hay todo un tema acerca de esta película, desde cómo se hizo, el tema de la censura en el momento en que salió. A mí me ha tocado la oportunidad de escuchar entrevistas con diferentes personas involucradas en la realización de esta película, del director, de los actores, de lo difícil que fue hacerla, lo más difícil que fue distribuirla, y pues cómo todo fue sucediendo. ¿Y por qué menciono que esto va a suceder el 10 de octubre a las 5 de la tarde en nuestra comisión? Porque bueno, primero invitarles a quienes nos escuchan a que estén presentes. Vamos a tener por ahí la proyección y pues después una amena charla sobre las opiniones que podamos expresar quienes estemos ahí, pero también porque esto se hace en el marco de la conmemoración del 2 de octubre de 1968. En México es una fecha muy especial porque se convirtió en una fecha histórica de una manera muy desafortunada. Fue ese día la culminación de una serie de protestas y de manifestaciones estudiantiles que surgieron a raíz de una represión de un incidente que era meramente estudiantil, y cómo fue creciendo hasta involucrar pues a la presidencia de la República de esa época, a un gobierno que era limitante y muy castrense, y que bueno, terminó con este evento que desafortunadamente
pues terminó con la vida de muchas personas, principalmente estudiantes, pero también de personas que ni tenían nada que ver. Y siendo este un tema pues que debe de interesar a todas las personas, pero principalmente a los estudiantes, el día de hoy he invitado a dos amigos de la comisión, dos personas, compañeros de la comisión, que están promoviendo además en conjunto con la comisión esta proyección de la película, pero que además estudian y trabajan en temas estudiantiles, que conocen los temas estudiantiles de primera mano, que son estudiantes recientemente y lo siguen siendo, y que hoy vamos a platicar sobre pues los eventos del 2 de octubre de 1968, y quiero agradecerle primero a José Luis Espino. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Muchos saludos por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit y un gusto estar en este programa. Así es. José Luis Espino viene de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, y también tengo a Juan José Morales, quien es consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Buenos días, José Luis, a toda la audiencia, y agradecer la invitación. Pues yo más agradecerles que estén aquí. La verdad es que es la primera vez que nos visitan en este programa, y la verdad me da mucho gusto. Espero que no sea la última, porque siempre hay muchos temas que tratar, tanto con las juventudes, y que tienen que ver no nada más con el tema del estudiante, sino la juventud como tal, pues es quien vive los derechos humanos de una manera muy diferente, porque estás en el conocimiento. Muchos derechos humanos se han afianzado gracias a los movimientos que generan las juventudes, ¿no? Porque a veces Totalmente. ya como que de adulto ya te quedas, bueno, esto es lo que hay, así nos tocó vivir, y los cambios muchas veces tienen que surgir de las juventudes. Así Y es. bueno, pues para ir entrando al programa, a mí me gustaría empezar contigo, José Luis, y que nos platicaras pues qué pasó el 2 de octubre de 1968. Quiero decirle a la audiencia que nos escucha y que nos ve, eso es muy interesante porque ninguno de nosotros habíamos nacido cuando eso sucedió, pero eso no nos quita la oportunidad de platicar sobre el tema, porque son visiones diferentes. Hay una manera de verlo, obviamente quien lo vivió en ese momento, hay maneras de quien hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, de escucharlo, y por esa razón es que se les invito pues a nuestros invitados que tenemos, Claro. para que nos den esta visión de alguien que trabaja con las juventudes, que alguien que está del lado también pues de los movimientos estudiantiles y la representación, que eso también es muy importante, de estos movimientos estudiantiles. José Luis. Claro, pues primeramente pues agradecerte, Ángel, y saludar a toda la audiencia. También adelantarme con una disculpa por parte de la presidenta de la Federación de Estudiantes, que por temas de agenda no nos pudo acompañar. Sin embargo, pues estamos en la representación de la Federación de Estudiantes dentro del programa. Y bueno, pues hablar del 2 de octubre para nosotros como Federación de Estudiantes, o más bien para la Universidad Autónoma de Nayarit, resulta pues muy imprescindible, ¿no? Porque todas las organizaciones, o más específicamente la organización estudiantil, una organización estudiantil más importante del Estado y a nivel nacional, como lo es la Federación, y englobando también las universidades, nacen a partir de un cúmulo de movimientos, en este caso de movimientos estudiantiles, pues cansados de temas represivos, de temas de opresión por parte de un Estado, por parte de distintos entes externos, ¿no? A lo que consideramos meramente institucional, las causas institucionales. Entonces, aquí como énfasis, pues, y en paréntesis, creo muy importante como antecedentes, las luchas estudiantiles, los movimientos estudiantiles como causa de el nacimiento de este tipo de organizaciones, o de organizaciones pues alternas estudiantiles, como en este caso pues es la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, pues, ¿no? Y precisamente 2 de octubre 1968, que es muy importante también mencionar el contexto político y el contexto social, las coyunturas pues que en ese momento estaban pasando. En lo político, Díaz Ordaz al frente, en 1968, las Olimpiadas, que también Exacto. es muy, muy importante mencionarlo, y de cómo también el hartazgo, pues, ¿no?, de una comunidad estudiantil o de las juventudes, como tú lo has comentado, Ángel, llevan a cabo distintos manifestaciones pacíficas, hemos de mencionar pacíficas, pero que por la represión del mismo Estado mexicano en su momento, pues llevan a
a cuestiones desastrosas totalmente, en donde no solamente estudiantes, sino padres de familia, docentes, trabajadores, e inclusive niñas y niños que también, ¿no? Entonces, hablaba como antecedente también en distintas entrevistas el presidente Díaz Ordaz que no se llegaba ni a 40 muertos cuando la cifra excedía incluso a los 400 muertos, ¿no? Entonces, muy importante la coyuntura, pero también muy importante cómo se ha venido trabajando desde la propia Federación de Estudiantes, desde la propia universidad, con los temas culturales, con los temas artísticos, con los temas recreativos, como lo es la actividad que estamos desarrollando en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos para la Defensa en el Estado de Nayarit. Y pues nada, invitarlos este viernes 10 de octubre, parte de la misma conmemoración al 2 de octubre, que también muy importante mencionar que sigue a modo de causa, ¿no? Los movimientos estudiantiles siguen, las luchas sociales, las luchas con causas, las luchas defendiendo las causas sociales e institucionales, estudiantiles, inclusive legítimas, pues, porque hemos de llamarlos así, ¿no? Las luchas son legítimas, siguen a modo de causa y es algo que nosotros tenemos que defender, tanto la propia Comisión de Derechos Humanos como las propias organizaciones estudiantiles y organizaciones juveniles, ¿no? De todos los estados de México. Juan José, platícanos tú lo que conoces, lo que sabes sobre este movimiento. Sí, precisamente considero que es un parteaguas, ¿no? Para la lucha o un evento que estalla o que aviva la llama de la lucha por los derechos humanos, ¿no? En México. Recordemos que no es un evento aislado, el 68 no sucede únicamente el 2 de octubre, sino que en diversas entrevistas, en diversos documentales incluso, se dice que es una lucha que venía aproximadamente medio año atrás, más o menos, 6 meses, y que desde junio, julio de ese mismo año hubo diversos ataques o represiones por parte del entonces gobierno de Díaz Ordaz sobre estudiantes, y es una causa que considero debido a que no se atendía, ¿verdad? No había ese diálogo, que no solo tenía como finalidad aquella lucha de los estudiantes, sino que traía un hartazgo social, donde incluso he llegado a escuchar entrevistas que se incorporaron obreros, médicos, demás profesionistas que también tenían un cansancio social y que, empalmado con esta represión hacia las juventudes, hacia los estudiantes, pues vaya, lleva a detonar todo esto, y en vez de que se optara por el diálogo por parte del gobierno de ese entonces, pues vaya, sucede, ¿no? Lo que mucho se menciona el 2 de octubre en Tlatelolco, y pues lamentable, pero sin lugar a dudas es algo que no debemos de, como lo dice la frase de lucha, no debemos de olvidar, ¿no? No debemos de olvidar, exacto. Bueno, para quienes nos están escuchando y darles un poquito más de contexto, el 22 de julio de 1968 hubo un enfrentamiento entre estudiantes de la vocacional 5 del IPN y la preparatoria Isaac Ochoa Terena. Esta preparatoria era particular, pero estaba incorporada a la UNAM, entonces se entendía pues como que era parte de la UNAM. Si bien no es algo normal que se enfrenten, si bien es algo que yo creo que ya hemos superado, pero pues bueno, eso siempre ha sucedido. Por alguna razón veíamos aquí mismo en Nayarit había riñas entre la secundaria técnica número 1 con la federal 2, pero nunca escalaban. Además, o sea, hay una amiga que es que una vez nomás por ir caminando con su uniforme de la ET1, unas estudiantes de la Federal 2, secundaria estamos hablando, pues la aventaron un bote de basura, porque eso se usaba, ¿no? No está bien, lo sabemos, pero de ahí a escalar a una represión ya por la policía, pues es donde empieza, ¿no? Y lo que decíamos hace rato y lo que comentaba precisamente José Luis, quizás como estudiantes, a pesar de que había movimientos, en este movimiento se integró más personas profesionistas, padres de los mismos estudiantes. Como estudiante siempre sientes, y tal vez es la realidad, no tienes tanto que perder.
¿verdad? Claro. Porque muchas veces tú como padre de familia piensas, bueno, yo le puedo entrar, pero si pasa algo feo, ¿quién va a hacerse cargo de mi familia? Claro. O puedo perder mi trabajo, o pueden dañar a alguien de mi familia, y como estudiante pues es tu persona y piensas más en ese cambio que añoras. Como adultos a veces decimos, bueno, pues yo como sea, ya como está la situación ahorita, tengo la vida solucionada o ya me acostumbré a vivir así, pero como estudiante pues siempre pides mejorar tu situación y la Claro. de los que están contigo, ¿no? Como que hay una condición más de comunidad, ¿no? Siendo estudiante, que Totalmente. es lo que se promueve, por ejemplo, la Universidad Autónoma, ¿no, José Luis? Así es, ¿no? Entonces, sobre eso mismo, Ángel, que estábamos platicando, también ahorita me viene a la mente las excusas, pues, que en su momento el Estado mexicano dio, ¿no? En cuestiones de el tema con los rollos comunistas o las influencias de Cuba en ese entonces con Castro, pues, ¿no? Cómo podían llegar a las doctrinas de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, que creo que esa era una excusa que daba el presidente en su momento. Pero pues también a los escuchas tendríamos que remontarnos a esas fechas, a esos tiempos en los 60s, pues, en donde solamente o sea, no podías, o por lo menos ahorita, pues no concibo que en esos tiempos, por ejemplo, un estudiante o un joven no podía relacionarse en tocadas, en toquines, Exacto. con las bandas de rock, por No ejemplo. había espacios para los jóvenes, No para había los estudiantes exactamente, no había espacios culturales, no había espacios recreativos como los hay hoy, pues, pero solamente imaginemos, ¿no? No haber esos espacios, que las tocadas o las cosas se hagan en espacios clandestinos por miedo a que fascistas o a que grupos mandados por el propio Estado pues te lleven, ¿no? A las rejas, a la cárcel, por solamente no pensar distinto, tener otras ideologías, ¿no? Difícil de concebir en estos momentos, y imagínense, ¿no? Entonces, no, pues desde la universidad igual seguimos en el mismo tema, lo mismo que les comentábamos, las causas siguen, los movimientos siguen, y las luchas legítimas pues siguen, ¿no? También, Ángel. Y sí, situándonos en ese momento que, repito, y aceptamos, no nos tocó vivir, pero está profundamente documentado para cualquier persona, y precisamente esa es una de las ventajas que tenemos ahora, ¿no? El hecho de poder acceder a un espacio como lo es YouTube, como es el Internet, y encontrar todos los documentales que te quieras imaginar con información, Claro. para que tú te formes tu propio criterio. Y cuando lo mencionabas ahorita, José Luis, pensaba precisamente, además de no poderte reunir libremente, porque cualquier grupito de 20 personas, estudiantes, ya era considerado Sí. problema. Y O era sea, una ya. amenaza para el propio Estado, ¿no? Porque así como lo dices, Ángel, 20 personas, 30 personas en un no sé, puede Un ser espacio. en un espacio, en una tocada, en una fiesta, en un convivio, pues ya para el Estado representaba una amenaza, ¿no? No, y más que una amenaza, un delito, que era Sí, una exacto. cuestión o una de las pugnas, ¿no? Del pliego petitorio que realizaban los estudiantes, ¿no? Entre ellos estaba esto que era considerado como delito, me parece que era disolución social, algo similar. Asociación delictuosa, Sí, por ahí, algo así ajá. tiene que ver. Sí, y pues vaya, ya no era considerado nada más algo meramente, no, pues se va a ver mal que te reúnas, no, sino que estaba prohibido, Sí. ¿no? Claro. Por la ley. Sí, y había gente, como decimos, había personas que en ese momento estaban conformes con el status quo, con la situación que se vivía, y te señalaban. O sea, era fácil hablarle a un policía y decirle: aquí afuera de mi casa hay 10 muchachos que no me gusta su pinta, o sí, es más 5 que hubiera. Y les voy a decir, a mí me tocó vivirlo de alguna manera, no personalmente, pero todavía te estoy hablando del año 2000, aquí en el estado. Por tu aspecto, es más, si andabas en una patineta, por andar en una patineta en la calle, Claro. era suficiente para que la policía te detuviera, te registrara. A mí me tocó presenciar una vez en lo que es, le llamamos la Plaza Antigua, que está ahí atrás de la tienda de Liverpool, en aquel tiempo Fábricas de Francia, y era un punto donde se juntaban jóvenes que se dedicaban mucho a tocar rock, porque ahí había un bar
un café bar que promovió las tocadas. Entonces era muy común encontrar ahí a jóvenes y seguido llegaba la policía y por el solo hecho de estar sentados, a mí me tocó estar, por ejemplo, sentado en una banca y que llegaban a revisarnos, a revisarles las mochilas en una total violación de sus derechos humanos y el derecho a estar ahí. Pero bueno, finalmente son cosas que han ido cambiando, que Claro. se ha visto la evolución Claro. y que definitivamente tienen que ver pues tanto los movimientos estudiantiles como las asociaciones, como lo viene a ser FEWAN y otras que también pues han trabajado continuamente sobre eso, ¿no? Totalmente. Que van evolucionando y que siguen respaldando pues este interés de los jóvenes. ¿Cómo viven, cómo ha trascendido y cómo ha influido en ellos este movimiento de 1968? Y precisamente esa es mi pregunta ahora, consejero. ¿De alguna manera el movimiento influyó? Bueno, para ponerles un poquito de contexto con el consejero Juan José Morales, es consejero ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos. El hecho de presentar una petición ante el Congreso del Estado, de presentarse a las entrevistas, de asistir a las reuniones de consejo, pues nos habla, y se los comento porque yo lo veo en las reuniones, de una persona con una conciencia social interesada en los derechos humanos. ¿Qué es lo que te lleva a querer ser consejero de la Comisión de Derechos Humanos y al mismo tiempo pues estudiar sobre derechos humanos y sobre todo este tipo de movimientos, y si tuvo algo que ver quizás este movimiento del 2 de octubre de 1968? Sí, bueno, yo egresé de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la licenciatura en Derecho, y precisamente durante la universidad, ¿verdad? Fue que tuve la oportunidad de realizar actividades en torno a los derechos humanos. Una de mis materias favoritas, sin lugar a dudas, derechos humanos. Y participando en ejercicios juveniles, parlamentos, cabildos y demás, tuve la oportunidad de formar parte de algunas asociaciones o grupos juveniles, en este caso también como Casa de las Muñecas Tiresias, que quizá no es como tal una asociación totalmente juvenil, pero es muy amplio. Sí, es muy amplio, y cuando me llega esta oportunidad, esta invitación, me dicen, lo que se busca es que haya personas que se interesen por los derechos humanos. No hay distinción de ningún tipo. Entonces, yo como estaba muy, muy entusiasmado con todo este tema, ¿verdad? Durante la universidad y demás, me añadí, me aceptaron, y pues de ahí también pude ampliar, ¿no? En otras ramas, conocer otro apartado de los derechos humanos, porque como lo comentabas, Ángel, pues es muy amplio, ¿no? Sí. Y a raíz de todo este recorrido de la universidad a la fecha, bueno, ahorita estoy estudiando la maestría, me entero de esta convocatoria del Consejo Ciudadano y sin lugar a dudas decido postularme, a pesar de que sí es una cuestión un poquito compleja, sobre todo en los trámites, ¿verdad? Sí. Pero yo considero que vale totalmente la pena pues haber postulado, buscado tal documentación, presentarme a la entrevista, que pues tal vez parece un poco sencillo, ¿no? Estar ahí hablando de repente, pero sí es imponente, ¿no? Es demasiado imponente, sí, es demasiado imponente, y más porque pues es como si te estuviera calificando un jurado, ¿no? Pero de diputados del Congreso del Estado. Entonces, pero considero que hablé desde lo de adentro, ¿no? Desde esa pasión que tengo por los derechos humanos, ¿no? Entonces... Sí, y finalmente, bueno, yo en la experiencia que he tenido conociendo a los consejeros, precisamente creo que esa es la parte más importante, que sean personas que busquen antes que el protagonismo, antes que pues un escaparate para mostrarse a sí mismos, estas causas justas, estas luchas que, como dices tú, surgen del estudio, de conocer el derecho, de conocer desde la Academia de los Derechos Humanos, que no es requisito, porque hemos tenido y tenemos consejeras y consejeros, consejeres que no lo han estudiado, pero lo han vivido, y que también es muy importante. Creo que se complementa muy bien esas partes de quien vive los derechos humanos, quien los estudia, y como dices tú, a raíz de que tú ya llegas con una base académica, pero en la experiencia entonces se complementan y se enriquecen tanto para las asociaciones con las que puedes participar
pues como de manera personal, ¿no? José Luis, en tu caso, ¿cómo fue este interés a acercarte a los movimientos estudiantiles, a colaborar con la FEWAN o en donde hayas colaborado también previamente? Digo, obviamente es un tema universitario, Claro. pero siempre trasciende. La universidad trasciende hacia todos los lugares y más la Universidad Autónoma de Nayarit. A todos lados, la universidad está en todas partes, la Universidad Autónoma de Nayarit está en todos los rincones del estado, al igual que la propia Comisión de Derechos Humanos del estado, también los encontramos en cualquier área, en cualquier ámbito, pues, ¿no? Que dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit, el tema de los derechos sociales, los derechos humanos está muy, muy vigente. Creo que aquí acertamos mucho en cuestiones de los derechos humanos, porque también es una de las cosas que nosotros como Federación de Estudiantes le apostamos, le contribuimos, ¿no? En lo personal, mi acercamiento, bueno, yo llevo ya seis años dentro de la propia Federación de Estudiantes, desde que estaba en la preparatoria, ahorita ya en los estudios universitarios, pero pues ¿qué me motivó? Las luchas sociales, Okay. ¿no? Las causas sociales estudiantiles, las causas de estudiantes, la defensa por las causas sociales estudiantiles. Creo que esos siempre han sido como uno de los puntos más importantes, ¿no? Desde la preparatoria, desde ser un presidente de comité estudiantil en ese momento, estamos hablando de 2018, como por ejemplo defendíamos las cuotas, Sí. ¿no? Como parte del Consejo General Universitario, y como los CUAS, ¿no? Consejo de Unidad Académica, defendíamos, ¿no? Con otros compañeros estudiantes del mismo preparatoria en principio, defender las causas estudiantiles. ¿De qué manera? Si había, por ejemplo, un aumento en una cuota de inscripción o una cuota de algo, pues mantenerlo, ¿no? Entonces, sí, todo engloba una lucha social, ¿no? Todo engloba una lucha estudiantil desde lo más mínimo, si les pudieses decir, de defender a un estudiante con un docente, por ejemplo, que tal vez está pasando a otras medidas para tomar otra calificación, pero de decir, a ver, compañero, ¿no? El estudiante está cumpliendo con esto, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces esa es nuestra función como federacionistas, como feguanos, pues, como nos quieran comentar, pero en principio es eso, ¿no? La defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos estudiantiles y las luchas legítimas, ¿no? Que es muy importante mencionar cuando la lucha es legítima o cuando la lucha resulta verdadera, ¿no? Porque también hay luchas respaldadas por otros entes, pero también hay luchas verdaderas, hay luchas legítimas y hay luchas que nosotros o las organizaciones o las comisiones le tienen que apostar, ¿no? Porque se está hablando realmente de un movimiento estudiantil real, ¿no? De un movimiento estudiantil con peso y que no tiene que estar sin respaldo, ¿no? Entonces, en resumen, eso fue mi objetivo, mi camino por estar aquí en la Federación de Estudiantes. Ya pues a día de hoy estamos en la Secretaría General de esta organización. Pues bueno, también invitarlas a todas y todos los estudiantes de la universidad a que contribuyan y estemos en esa misma sintonía con las colaboraciones, como en este caso con la Comisión de Derechos Humanos, que es muy importante porque no nomás se queda en esta actividad que es la proyección de la película, ¿no? Sin embargo, se vienen más actividades en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos, más charlas, más conferencias. Tenemos 36 unidades académicas. Estaría bueno en su momento hacer una calendarización, pero bueno, eso ya lo tendremos que hacer, ¿no? Así es, de hecho se está programando, tengo entendido, ahora sí que en la Comisión de Derechos Humanos, si bien no somos muy grande, pero sí tiene sus áreas muy bien definidas y ya se está trabajando precisamente en el área correspondiente. Así es. Precisamente hablabas ahorita, José Luis, del tema de lo que pueden ser las peticiones y todo es válido, todo tiene su razón. A veces se piensa que todo se debe centrar en el espacio educativo, ¿no? Quizás en la prepa, pero estamos hablando desde accesibilidad que te debe de brindar los gobiernos municipales o estatales también, para que el estudiante pueda llegar a su centro de estudios, además de que obviamente la infraestructura que tiene que tener una universidad, un espacio físico para estudiar, ¿no? Así es. En el caso de la pandemia, bueno, la respuesta que hubo para poder seguir atendiendo es parte también del derecho al acceso a la educación.
el tema que siempre vivimos, el tema de las tarifas del transporte público, que es un tema añejo, que se trabaja en él, que bueno, históricamente la Federación de Estudiantes siempre ha estado ahí al pendiente y con el apoyo siempre del gobierno del estado, claro, de instituciones también. Entonces es muy amplio, tal como lo comentas, es muy amplio todo el tema de la defensa de los derechos estudiantiles, del acceso a la educación, más aparte pues el que tienen todos los seres humanos, ¿no? Obviamente, sí. Pero pues sí es muy específico de una comunidad, el derecho a la educación. Así es. Así como lo comentas ahorita, que se busca desde defender al estudiante hasta de manera particular ante quizás una maestra, un maestro, un directivo, hasta lo que mencionaba yo de los temas que son de toda la comunidad como el transporte público. En el caso del 68, ¿qué era lo que se buscaba? Entendemos que inicialmente fue el tema de una riña, fue creciendo, pero ya en el momento en que se generó el Consejo General de Huelga que hablamos, ¿qué era lo que buscaba ya en ese momento el Consejo? ¿Qué es lo que se pidió? Sí, bueno, también como lo comentábamos anteriormente, la disolución del artículo me parece 145 y 145 bis, que ya revisándolo a detalle, ¿verdad? Proponía la eliminación de estos dos artículos, permitía una violación a derechos humanos, la cual era detener a personas por el simple hecho de reunirse, ¿no? De reunirse, sí. Entre otras tantas cuestiones, comentábamos también que es una lucha no aislada, no es un evento aislado que sucede el 2 de octubre nada más, sino que venía de tiempo atrás. Entonces también pedían la liberación de los presos políticos en el pliego petitorio, ¿verdad? Destitución de funcionarios, entre otras cuestiones, como la extinción del cuerpo de granaderos, que si no mal recuerdo me parece que todavía sigue existiendo en la Ciudad de México. Creo por ahí haber visto que lo han mencionado. Sin embargo, era una petición de los estudiantes del 68. Y bueno, la indemnización de familias de los muertos heridos y pues el deslindarse de responsabilidades, ya que requerían que las autoridades se hicieran responsables por los actos, ¿verdad? Los actos que habían incurrido todas estas violaciones a los derechos humanos de las personas anexadas a este movimiento y a los estudiantes. Pues fuera amplio, yo creo que no se les han de haber cumplido todos. No. Ya tenían a días de iniciar las Olimpiadas, estaban a días. Yo creo que también eso tuvo que ver con el tema de la exagerada represión. No se justifica, pero creo que esa es una de las razones. Sí, claro. De esta manera. ¿Consideras a ustedes que son más recientemente universitarios que yo? Yo cursé la universidad hace como 30 años, 20, por ahí. Pero y desde entonces pues siempre ha habido movimientos. Los movimientos al final, como decíamos, es lo que mueve a las sociedades, estos movimientos estudiantiles, movimientos sociales, es lo que nos saca de la zona de confort. Siempre creo yo que el objetivo es llegar a un punto, a un lugar mejor. A veces se logra, a veces quizás no. Pero desde su perspectiva y desde su experiencia como estudiantes, ¿qué tanto se sigue interesando el estudiantado en general en la vida política? No me refiero nada más a lo que hace las federaciones o las asociaciones. En general, depende de las carreras. Yo creo que sí depende mucho, pero ¿ustedes cómo lo ven? Respondo al bueno, mi perspectiva, ¿verdad? Antes que nada, considero, desde mi experiencia como estudiante de licenciatura en su momento, que sí depende un poco de las carreras, y que así como la sociedad tal vez puede a veces estar como un poco apática, ¿verdad? Con algunas instituciones que ya deciden por experiencias de tal vez que han tenido con otro personal en diferentes gobiernos o demás, que hay como una especie de hartazgo social, y considero que ese hartazgo social tal vez está transmitido en el estudiantado. Uh-huh. Y eso hace que pues solo sean ciertas carreras las que se interesan, las que tal vez van como más a lo social, ¿no? Uh-huh. A lo social, a la defensa de derechos, a la defensa
de espacios. Entonces, como desde mi perspectiva, considero que eso hace como que quede nada más en ciertos sectores, porque lo comentábamos anteriormente en el corte, ¿no? En el 68 hubo involucrados del Politécnico, Sí, de carreras la de UNAM. ingenierías, y considero que son tal vez pocas las personas que hay involucradas de otras ramas, de otras carreras, ¿no? Que no sean meramente las sociales. Esa es mi perspectiva. Sí, está interesante lo que menciona Juan, porque es cierto, ¿no? En mi caso, yo soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Nayarit, específicamente en la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Y sí, las luchas o los movimientos que ha habido pues en esta universidad, y digo, sin desmeritar pues lo social o lo externo, pues, pero por lo menos en las coyunturas universitarias sí nacen a partir de estas escuelas de sociales, por ejemplo, Ujú. con de educación y humanidades, que está dentro del área de la filosofía, por ejemplo, o la creación de textos literarios como los que están ahorita, ¿no? Pero también hay escuelas muy, pues, ¿cómo les podría decir? Muy particulares, por ejemplo, la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera. Ah, sí. La Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera siempre se ha representado por ser una escuela donde los estudiantes, las y los estudiantes siempre han sido revolucionarios, y eso lo hemos visto, pues, ¿no? En algún momento agricultura, ¿no? Agricultura era muy Agricultura. fuerte cuando, bueno, fue de las facultades más fuertes cuando se creó la universidad. Exactamente, y qué bueno que lo mencionas, Ángel, porque es cierto eso. Hay un área en específica, fíjate, también está muy interesante, porque es una coyuntura muy interesante, ¿no? Siempre en la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, o en otras universidades, al igual también que aquí en la universidad también, pues, el tema de lo social o de las unidades académicas de las escuelas de sociales, políticas, derecho, filosofía, etcétera, siempre han sido representadas como esas escuelas que han impulsado esos movimientos, ¿no? Pero aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit resulta interesante, porque hasta el día de hoy, pues, y anteriormente se veía más, claro, pero sí las escuelas que estaban en el área de agropecuarias y pesqueras, como lo es el caso de ingeniería pesquera, como lo es el caso de agricultura, también se le veía a venir, por ejemplo, la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías, eran los impulsores de estos movimientos, pues, ¿no? Sí. Entonces, como yo lo recuerdo y lo veo y se me resulta muy fascinante, pues, y muy interesante, porque al final, sí, sociales y humanidades tenían lo suyo, pero las escuelas que menos pensábamos son las más interesadas en donde los movimientos nacían, pues, ¿no? Pesqueras, WACBI y agricultura, ¿no? Es una coyuntura muy pues muy específica dentro de nuestra universidad, muy interesante. Sí, finalmente, bueno, el tema del interesarse en la política sucede en todas las áreas, pero de repente, como decíamos, hay facultades que se empiezan como a Destacar, a ¿no? destacar un poquito más, ¿no? Claro. Por lo que decíamos, cuando estudias Derecho, bueno, pues conoces los movimientos sociales, porque los estudias, los tienes que estudiar. Ciencias políticas, pues ni se diga, pero ciencias políticas, pues digamos, es de reciente creación. Claro. Pero yo recuerdo mucho agricultura por el tema de que mi mamá fue maestra en agricultura, y de repente decía, agricultura aquí en Nayarit, en la Universidad Autónoma de Nayarit, pues está ubicada en las afueras del municipio de Jalisco. Y si había veces que había algún tema y los muchachos salían a la carretera y secuestraban camiones Claro. de gente que venía de Compostela para poder llegar a la universidad. Llegaban a la universidad, se bajaban y ya dejaban que tanto el camión como la gente que iba arriba pues siguiera su camino, ¿no? Sí. Y había comentarios, y lo sigue habiendo hasta la fecha, de personas que dicen, es que se dediquen a estudiar. Son estudiantes, dedíquense a estudiar y dejen pues otros temas a las personas. Estoy seguro que ustedes no están de acuerdo con eso, pero ¿por qué no estamos de acuerdo, Juan? Principalmente diría yo que por el hecho de que no se puede ignorar algo, pues que una injusticia, ¿no? Así es. Si te está haciendo falta algo en tu unidad académica,
Si, como lo comentaba José Luis hace un momento, si están subiendo la cuota de inscripción, si están subiendo ahora un pago que tienes que hacer que antes no se realizaba, si está habiendo un cambio, algo que afecte al estudiantado, considero que pues de una u otra manera no se puede dejar pasar, ¿no? O sea, es algo que sí o sí se tiene que manifestar. Claro, habrá maneras muy distintas de manifestarse. Exacto, desde sí, por redes sociales actualmente, claro, presencialmente y diversas maneras como la que comentabas, Ángel. Sin embargo, pues considero que es algo que sí no se puede callar, ¿no? Cuando se ve una injusticia, y más dentro del estudiantado. Inclusive el tema de no nada más cosas que suceden dentro de la institución, sino como lo decíamos, como comunidad, pues los estudiantes siempre son una buena muestra de las comunidades, claro, más en una universidad como la Autónoma Nayarit, donde yo decía mucho en Derecho, es tan heterogéneo el estudiantado. En ciencias políticas creo que sucede lo mismo. Hay otras, las ingenierías siempre son como más como más homogéneo. Ves un muchacho y dices, este estudia en ingeniería. Sí, claro. Pero en Derecho podías encontrar desde alguien que iba, les decía yo, con un traje caro, porque a lo mejor es el hijo del magistrado, como también que quien fue, por ejemplo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el periodo anterior, que a veces él llegaba a decir, pues con su traje de manta, porque pues él venía bajando de visitar a su familia claro, en la sierra. Entonces, por eso es que también es cuna de movimientos sociales, porque ahí conoces y es donde encuentras el eco, porque a lo mejor, pues no, a mí no me afecta que no haya un autobús que nos lleve a Mesa del Nayar, pero pues a mi compañero del salón sí, y al final es una situación o es una petición digna, pues yo me integro, ¿no? Lo respaldo. Por eso viene esta importancia, ¿no? José Luis, ¿tú qué opinas cuando la gente dice dedíquense a estudiar nomás? No, hombre, no. Súper equivocado. Es como la frase que dicen que los estudiantes son el futuro, ¿no? No, la juventud son el futuro. La juventud y los estudiantes somos el presente, ¿no? El presente, y que representamos lo que pueda suceder, Simón. Pero al final no podemos quedarnos aislados porque las luchas son sociales. Las luchas son de todos, pues, ¿no? Trabajadores, docentes, estudiantes, jornaleros, obreros, pues, ¿no? Entonces no podemos dejar pasar un hartazgo que desde hace tiempo se ha vivido, o un movimiento que tiene que estallar en su momento, ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos estar aislados porque somos parte de una comunidad. Exacto. Y no solamente somos parte de una comunidad estudiantil como es más de los 30,000 estudiantes que formamos parte de la Universidad Autónoma de Nayarit, sino que formamos parte del estado de Nayarit, ¿no? Exacto. En donde, por ejemplo, la constante lucha que siempre hemos sido y formado parte, que es a costa de bajar las tarifas del transporte público. Sí. ¿No? Es una lucha constante, que no solamente los estudiantes somos los principales afectados, sino los obreros, los padres de familia, los estudiantes, toda la población en general, ¿no? Entonces, yo resumo eso, ¿no? Los estudiantes tenemos que estar al frente de los movimientos estudiantiles, somos la primera línea de defensa, primeramente de nuestra universidad, de nuestra escuela, de nuestra organización, pero al final somos parte de esa comunidad, no solamente estudiantil, sino una comunidad de todas y de todos los nayaritas. Entonces creo que así lo pudiese resumir, pues, ¿no? No tenemos que estar aislados. Estamos a 2 minutos de terminar, consejero, para cerrar su comentario. Sí, pues desde luego no queda más que recordar las luchas por los derechos humanos, las luchas sociales que comentaba José Luis. Sí, puede que hoy estemos hablando del 68, sin embargo, como lo comentábamos en un inicio, es algo que integró a la sociedad mexicana, ¿no? Y que se vio durante todo este tiempo a lo largo del país. Y recordar su importancia es seguir alzando la voz por aquellos que ya no están, ¿no? Por aquellas personas que ya no están. Ok. Claro. José Luis, para cerrar, 1 minuto tenemos. Fuerza, lucha, resistencia, luchas legítimas, luchas reales, ¿no? Autogestión totalmente. Entonces yo cerraría con esas palabras. Fuerza y resistencia. Y resiliencia, que es lo que necesitamos.
Muy bien, pues yo agradecerles primero que nada a ustedes por estar aquí, recordarle a las personas que nos están escuchando que tenemos nuestra proyección el viernes 10 de octubre a las 5 de la tarde en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos que está en la colonia San Juan, ahí por la avenida Jacarandas, donde está una farmacia muy famosa. Ahí detrásito está la Plaza Jacarandas y ahí se encuentra nuestra oficina. Va a ser entrada libre, obviamente. No tenemos muchos espacios, pero sí muchas ganas de recibirles, así que ahí les esperamos. Ojalá nos puedan acompañar. Es una película muy interesante y si bien la pueden ver cualquier día, les aseguro que es mejor verla, pues ahora sí que en lo colectivo, exactamente, ¿no? Y seguramente pues va a ser muy interesante la charla que tendremos posterior para comentarla. Agradecerles a mis dos invitados, mandarle un saludo a la presidenta Valeria. Estamos seguros que después podremos hacer, a lo mejor ya con un poquito más de flexibilidad de tiempo, para que esté con nosotros y nos acompañe en el universo de los derechos humanos. El próximo lunes espero nos acompañen también en este programa. Gracias. Gracias.